a continuar con Patrick Cressier, nacido en Versalles, en Francia, es doctor en Historia del Arte y Arqueología Islámica por la Universidad Sorbona de París y también ingeniero de Estado en Geofísica por la Universidad de Estrasburgo, doctor en Geofísica por esa misma universidad. Entre sus cargos destacar que fue director de estudio de Antigüedad y Medievo de la Casa de Velázquez de Madrid desde 1924 a 2002, miembro de la sección científica de la Casa de Velázquez de Madrid entre los años 1961 y 1984. También fue vocal de la Comisión Técnica del Conjunto Monetario de Alcazaba desde su creación desde que se creó la comisión en el año 2000 hasta 2009. Sus temas de investigación han sido la ciudad califal en el Islam occidental del siglo X al siglo XI, génesis de la ciudad islámica en Occidente, control del agua en el Islam occidental, mina medieval en Al-Ándalus y en el Magreb occidental, la administración de los monumentos islámicos de Occidente, fortificación, poblamiento rural y ordenación del espacio en Al-Ándalus. Ha dirigido varios proyectos científicos sobre poblamiento, ciudad y cultura islámica y ha participado en 4 proyectos de investigación españoles, 2 de ellos en Medina Zahara. Estoy resumiendo muchísimo porque el currículum es muy amplio. Tiene numerosas publicaciones de libros y revistas especializadas y es miembro de comités de redacción asesores de varias revistas científicas, tales como Arqueología Islámica, de su fundación hasta el último año de su publicación, Alcántara, de CSI, a partir de 2006, Arqueología de la Arquitectura de la Universidad del País Vasco, CSI, de 2009, Arqueología y Territorio Medieval de la Universidad de Jaén, de 1995, Cuaderno de la Alhambra, de 2006, Cuaderno de Medina Zahara, de 2004, entre otros. Por último, destacar que es nombrado Chevalier de la Orden de las Palmas Académicas el 31 de octubre de 2002 y miembro del Instituto Arqueológico Alemán en diciembre de 1998. Nos va a hablar sobre los capiteles y otros elementos decorativos en época taifa. Muchas gracias, Luisa, por estas palabras y por haber contado ya tantas cosas y por la invitación también a estar aquí entre amigos en Almería. He estado hace 2 semanas en Almería también, pero había mucho tiempo que no había ido aquí y me ha alegro estar con vosotros. Lo que voy a presentar ahora se inscribe en una doble tradición, de esta forma, una doble continuidad. La primera continuidad es respecto a mis propios estudios sobre decoración arquitectónica, capiteles concretamente. Empecé mis trabajos en España con una tesina sobre capiteles de la Universidad de Córdoba. Y también a continuar respecto al trabajo sobre capiteles de la Alcazaba que publiqué en el libro de Félix Arnaud en 2008, que en realidad era un proyecto anterior que se recuperó para este libro. Pero la continuidad que más me importa hoy es justamente en el marco del homenaje que se hace a Manuel Racine, porque uno de los artículos más interesantes y más importantes de estos últimos años sobre el arte taifa no ha venido de nuestro historiador del arte, pero sino de Manuel Racine, justamente, que publicó sus reflexiones en el 4º Congreso de Arqueología Medieval Española de Valladolid en 1929, publicado un poco más tarde en 2002, donde planteaba toda una serie de reflexiones sobre lo que es la legitimidad y cómo los reinos de Taifa expresaban esta legitimidad a través de la construcción de un arte refiriéndose al arte califal que había precedido. Entonces, en esta continuidad respecto a Manet, me quiero incluir esta mañana más que en las otras. El título, como ven en el programa y aquí en la diapositiva, es un poco distinto. Capiteles ha sido puesta entre corchetes porque esencialmente no voy a hablar de capiteles. Me he dado cuenta que yo pensaba presentar, cuando vi el texto de esta charla, presentar una visión de conjunto de todos los elementos ornamentales que nos han llegado de época taifa en la zona almeriense, es decir, capiteles, estucos, zócalos, etc. Y me he dado cuenta, a medida que iba progresando en la preparación de esta charla, que si hablaba de capiteles, lo que había hecho ya en el libro de Félix Arnaud, no iba a tener tiempo para hablar de otras cosas y había cosas que en realidad me importaban bastante más, así que he puesto capiteles entre paréntesis y hablaré, sin olvidármelo, pero yo creo que hubiera sido hablando de capiteles solo, hubiera deformado las conclusiones. No llegó a las mismas conclusiones a partir de los otros elementos que las conclusiones a las cuales había llegado anteriormente con los capiteles. Bueno, hay varias razones que expondré a medida de la charla. Entonces, en vez de trabajar sobre reflexiones sobre capiteles,
expondré sobre todo mis reflexiones sobre un elemento muy concreto del arte de Taifa que se encontró en Almería, que es este panel observado ahora en el Museo Arqueológico de Almería. Es una pieza que creo no se había prestado la atención suficiente. Esta figura en todos los manuales de historia del arte islámico de España. Ha sido publicado por Manuel Gómez Moreno en 51, por Leopoldo Torres Barbás en 57, siempre como islámico, y ha sido retomado más recientemente por un corriente como Lorenzo Cava, que él lo dató del siglo IV de Cristo como tardoromano. Es un objeto que se encontró en los años 41, en el año 41, en el barrio ya fuera de la muralla medieval, en un lugar llamado la Teresa de España, y en condiciones arqueológicas realmente muy imprecisas. No voy a retomar aquí la ficha del museo, que es bastante completa, había que matizar algunos datos biográficos, quizás, no de cita, pero de contenido de las citas biográficas. Es una pieza relativamente pequeña, de 50 centímetros por 32, y que ha llegado mutilada, como pueden ver, pero asociada o no, eso habría que comentarlo más en detalles, ver la pieza más en detalles, con un fragmento que contiene una inscripción epigráfica, aunque bastante escueta, porque creo que eso Jorge lo veía mejor que yo, pero es Fiji o algo así, ¿no? Es decir, aquí. La datación de este objeto, como he dicho, ha sido variada. Gómez Moreno lo presenta como Taifa, Leopoldo Torres Barbás como Califa. Aunque la escena representada está imputada en una tercera parte aproximadamente, su organización y su temática pueden identificarse en gran parte. A la izquierda de la composición reconocemos un hombre envuelto en amplias vestiduras rapeadas, cuyos pliegues están trazados de forma esquemática pero bastante eficaz. Está sentado sobre unos cojines dispuestos sobre una tarima o un escabel, cuyos pies simulan patas de animal. Ese personaje deja caer una de sus piernas, manteniendo la otra ligeramente más alta con el pie puesto sobre la tarima. La mano de su brazo derecho replegado sobre su pecho sostiene una copa. Su otra mano, levantada parece señalar a otro personaje más pequeño, de pie a su lado, y de cuyo cuerpo solo se ve la parte inferior. A pesar de ello, podemos ver que aprieta contra el pecho un gran objeto oblongo que podría ser bien una ánfora con la que descansar, bien un instrumento de música de cuerda. El segundo personaje está aquí. Esta forma de representar la parte inferior de los pies es bastante común en su representación, y aquí el objeto, del cual no sabemos en qué consiste, si era una jarra, un instrumento, eso por asociaciones con otras representaciones que vamos a ver después, porque si hubiera solamente esto sería casi imposible decidir. El personaje principal está visto de frente, tiene la cabeza inclinada hacia su derecha, ojos almendrados y barbilla levemente puntiaguda. Debió llevar un tocado que no se puede identificar por la rotura de la pieza, pero eso habría que verlo más cerca. Aquí se ve que hay algo que podría corresponder a lo que veremos en otros objetos similares. Y ahí hablando de la iconología que iba del tardor romano a los signos de Taifa, que se desconoce el contexto arqueológico. La hipótesis tardorromana se excluye de inmediato por la presencia de la inscripción árabe, si realmente hace parte del mismo objeto, pero sobre todo con los paralelos vamos a ver con toda una serie de objetos de representación de todo el mundo islámico, desde más allá de Afganistán hasta evidentemente Al-Ándalus. Lo que ha sido interpretado como báculo aquí es una palmeta con una especie de fruta, que veremos también en varias ocasiones, a veces entre las manos de los personajes. El tema del bebedor, que puede estar flanqueado por uno o dos sirvientes o músicos, es un leitmotiv del arte islámico a partir de los abasís, aunque no con la misma intensidad en todos los países del Dar al-Islam. Lo encontramos ante todo en artes menores, herboraria, escultura sobre madera, pintura sobre yeso, cerámicas e incluso telas. Y es francamente excepcional
en escultura monumental, y son esos pocos casos, todos nunca anteriores al siglo XI. En el andaluz, por lo menos, y tenemos la pregunta que podemos hacernos sobre el Fekir. Quizá convenga distinguir desde el principio del análisis entre dos tipos de representación. Una es más rígida. El bebedor está sentado con las piernas cruzadas a la turca, casi siempre en posición central de la composición, y no se le suele ver bebiendo, sino que sostiene el cubilete, copa o cáliz a la altura del corazón, en este caso. En este caso, la copa parece ser un atributo de connotaciones solares y de origen preislámico. Eso adelantó las conclusiones. El bebedor, en este caso, nunca bebe. Está representado con la redoma o el vaso delante del pecho. La otra es más espontánea, entre comillas. El personaje principal puede estar solo o no y adoptar posturas diversas. Ambos tipos pueden coexistir o evolucionar ocultamente a lo largo del tiempo, y les evocaré por fuerza a la par de las páginas siguientes. El origen del tema es muy probablemente oriental. Caballero Subiza, en un estudio más general sobre la representación del califa, recuerda que en las pinturas de la sala de audiencia del Palacio Omeya de Kusari Amra, que es la segunda mitad del siglo VIII, el soberano está sentado en un trono alto con dosel en la postura dada en sus monedas al emperador Constantino 3 siglos antes. Sin embargo, un plato de metal fabricado probablemente en Tabaristán en el siglo VII o VIII muestra a un reyezuelo local ya medio recostado en cojines, teniendo un cáliz en la mano izquierda y un racimo de uvas en la derecha, rodeado de músicos. A mediados de los años 60, Caterina Ottodon afirmaba ya este origen oriental, basándose por una parte en la frecuencia de su presencia en las artes menores abasí, cerámica, medallas, etc., y por otra parte en el rastreo que hizo en la iconografía preislámica de Asia Central. En el primero de estos campos de expresión iconográfica, remite a cuencos de losa dorada, fechados en el siglo IX o X, y a medallas del califa de Al-Muqtadir, 1908-1932. Contemporáneo sería el friso monumental de la Basílica de Ashtamar, 915-921, en Turquía Oriental, en el que este califa, Al-Muqtadir, aparece sentado ante el racimo de vino. Resume su interpretación, Caterina Ottodon, de la forma siguiente. El califa no está representado en majestad según la solución tradicional, es decir, tal como lo veíamos todavía en el arte omeya de Siria. De solución tradicional también para el emperador bizantino o el gran rey sasánida, es decir, sentado en su trono, sino subido a un escabel bajo a lo oriental, o más exactamente a la turca, las piernas restregadas sosteniendo el cubilete cósmico en la mano derecha y en la izquierda el pañuelo, en señal de alto rango. Ese nuevo tipo de postura en majestad se documenta también en las figuras esquemáticas en siluetas de la losa dorada abasí antiguas de Irak. Y no voy a detallar todo el discurso de Caterina Ottodon, que remite incluso a ornamentación esculpida en cuevas de época turca anterior a la islamización. Y también los trabajos de Jean-Paul Roux sobre iconografía turca, donde aparecen esos símbolos, esos vasos, esos cubiletes, como representaciones solares. Desde casi sus inicios, la dinastía fatimí adopta esta fórmula. Obviamente, no habrá sido por afinidades políticas con los abbasís, sino más bien por un mismo concepto sacralizado del poder califal. La única obra fatimí directamente comparable con el tablero de Almería, por haber sido esculpida como él en mármol, es probablemente la más antigua también. Se trata del muy conocido bajo relieve de Mahdía, en el que un personaje coronado, un califa, sostiene una copa en su mano derecha. Le acompaña un músico, en este caso un flautista. Se suele admitir que se trata del califa fatimí al-Mahdi o su hijo al-Qaim, y se fecha la escultura de entre 915, que es la fundación de la ciudad de la primera capital de los fatimís, de Mahdía, y 947, el desplazamiento de la corte a Sabra al-Mansuriyya. Recientemente, un investigador tunecino, Fawzi Mahfoud,
ha levantado una polémica diciendo que en realidad este bajorrelieve no era fatimí, sino databa de la época normanda de ocupación de Marsella, es decir, de más de un siglo después, basándose en la forma de la corona, lo que me parece un razonamiento en círculo, o sea, sabiendo que el arte normando de Sicilia copia ante todo el arte fatimí, es decir, que esta corona normanda podría ser efectivamente la fatimí. Vemos aquí en la forma del vaso, del cubilete, trapezoidal, con la pequeña incisión central, es exactamente la que encontramos en el bajorrelieve de Almería y veremos también en varias representaciones. Vemos que la postura es distinta en cambio de Almería, y aquí las piernas están efectivamente cruzadas, cuando aquí no están cruzadas. Aquí el brazo y el brazo. Durante el periodo ifriqui de la dinastía de los fatimís no encontramos nunca este tema iconográfico en la cerámica, ni siquiera en las producciones de lujo como la rosa dorada o verde manganeso. Sin embargo, apenas algunos decenios más tarde, ha invadido las artes menores del califato fatimí instalado ya en su capital del Cairo. Está omnipresente en marfiles, por ejemplo, una tapa de manuscrito muy conocida, un marco con representaciones de escenas de cortes, en madera, las vigas del Palacio Califal del Cairo, así como en fresco, como en este caso la bóveda de Muhammad en Hammam. En la mayoría de estas obras, el motivo, devenido casi heráldico, coexiste con versiones más fantasiosas, lo que deja pensar en la pérdida o disolución progresiva, parcial, del significado inicial, tal como parece confirmarlo el tratamiento muy libre, a veces lúdico, que la cerámica hace del tema en el mismo momento. Los personajes pueden ser sustituidos, aquí un modelo típicamente abasí con el califa con sus piernas cruzadas, tiene un racimo o una flor y el cubilete aquí, representado de forma triangular como en Almería. Y en época fatimí, en la cerámica por lo menos, la escena va a encontrar una multitud de variaciones. El personaje puede ser la señora, como en este caso, que tiene el cubilete de la misma forma, tiene también la ramita aquí, está aquí la jarapa estancial, o incluso un soberano, la corona, con dos cubiletes, y esta vez los tiene en manos y no delante del pecho. Tanto en los marfiles como en la madera esculpida, los otros temas eventualmente asociados pertenecen a lo que se suele reconocer como repertorio de corte, ciclo del príncipe, etc. Son escenas de caza, luchas simbólicas entre animales, enfrentamientos entre guerreros, escenas de baile y música de banquetes. En Al-Ándalus es la Hemoralia la que nos brinda los ejemplos más antiguos, mejor logrados y más prestigiosos del recurso a este tema. Botes y arquetas de marfil, cuyo uso y fabricación tienen lugar en el círculo estrecho del poder califal, ofrecen una compleja y rica iconografía, cuya interpretación es objeto de debate. Dentro de esta amplia producción me limitaré a exponer los casos del bote de Al-Mughira y el de la arqueta de Leyde. Lo haré muy brevemente, dado que son obras de sobra conocidas y que han generado una abundante literatura. Su repertorio iconográfico es además demasiado rico para presentarlo en extenso y solo me referiré aquí al motivo que se discute. En el bote, fechado en 968, este motivo es uno de los 4 inscritos en un círculo lobulado. Ofrece la singularidad de la inversión de los personajes. Aquí es el músico el que ocupa la posición central y está flanqueando por 2 hombres barbudos sentados a la turca. El de su derecha sostiene la copa en una mano y una flor en la otra, mientras que el de su izquierda blandea un abanico redondo. Esta extraña permutación de los papeles podría deberse al hecho de que el destinatario del objeto, Al-Mughira, aunque hijo de Abderramán III, no fue elegido para sucederle, siendo nombrado Al-Hakam, el heredero. Aquí
aquí el músico en el centro. Estamos en Occidente, el cubilete está frecuentemente sustituido por una pequeña redoma. Y ven que los dos personajes respectables de la turca son los laterales, lo que es muy distinto aquí en la situación global dentro de la pieza, muy distinto de la pieza que vamos a ver ahora, donde el príncipe reencuentra su postura central entre dos sirvientes que le abanican y con una matamosca. En la Arqueta de Leire, dedicada a Abdelmalik, el hijo de Almanzor, y fechada de 1004-1005, la escena se inscribe también en un círculo lobulado en la cara principal de la caja. Esta vez sí, el califa está sentado en el centro y los dos sirvientes que flanquean están de pie. Uno lleva el matamoscas y el otro un perfumador y un abanico cuadrado. El orden jerárquico se respeta y se multiplican las insignias del poder. El parentesco estilístico entre el bot de Almorila y la Arqueta de Leire es muy llamativo. Los dos proceden del mismo taller y recurren al mismo repertorio iconográfico del ciclo principesco, a pesar de los más de 40 años que los separan. Sin embargo, si el vocabulario es el mismo, el significado del mensaje es muy distinto. No tenemos la misma, sobre todo por la situación del miedo tribucario del bote. Es muy llamativo que esos motivos se vuelven a utilizar o se sigan utilizando más de un siglo después, retomando seguramente los modelos fatimís más que los omeyas en los mocárabes de la cúpula de la Capilla Palatina de Palermo, Normando, 1132. Indicios, entre otros, de la profunda orientalización de esta dinastía venida del norte. Para volver al andaluz, al contrario de lo que ocurría en el mundo fatimí, esta iconografía no está recogida casi nada en piezas cerámicas. Hasta tal punto que solo podemos asegurar la existencia de dos piezas, una muy conocida por haber sido presentada en varias exposiciones, está aquí, es la Taifor de Benetúser, en Valencia, y la otra inédita. La otra ha sido encontrada en las excavaciones de Madina Terzara, en las excavaciones no del palacio, sino de la muralla de la parte baja de la ciudad. Es una pieza inédita, por eso no presento las diapositivas. En ambos casos el dibujo es torpe, paradójicamente más todavía en el ejemplar de la ciudad califal, que no está aquí. Y el motivo reducido al de un bebedor solitario. Con razón, la zapa de Benetúser ha sido comparada con la llamada botella de los músicos, hoy conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba, pieza igualmente atípica por su iconografía y de la que se ha sospechado a veces una procedencia exterior al andaluz. El naturalismo de la decoración de los dos atelifores mencionados nos aleja en todo caso de las representaciones estereotipadas y heráldicas que hemos visto en las representaciones anteriores, que eran propias del ámbito del poder. De hecho, la gran diferencia en este caso es que el bebedor bebe, ya no lleva el cubículo delante del pecho, sino que está en la actitud de beber. La capa dicha de Santo Tomás Becket, ahora conservada en la Catedral de Fermo, en Italia, es un amplio manto bordado de seda y oro, en la que hay una inscripción también bordada, esta que se realizó en Almería en 1510, 1116, 1117, año que corresponde al reinado de Ali ibn Yusuf, el moravide, a quien quizá iba destinado. Eso ya es otro problema. Está decorada en todo caso con círculos tangentes de 20 centímetros de diámetro que encierran diversos motivos, todos relacionados con la simbólica del soberano. Uno de ellos es el del príncipe sentado a la turca y apretando un cubilete contra su pecho entre dos servidores, de los que uno le abanica y el otro quizás le perfuma. Tenemos la misma representación que anteriormente los marfiles, el abanico, este objeto es una rama de flor, un perfumador y la misma representación de la rima con esos pies, muy similar a lo que hemos visto en el bajo relieve del museo. Esta representación transferida al soporte textil es casi idéntica a la de la Arqueta de Leire.
El hecho de que este tejido proceda con toda seguridad de un taller almeriense no es baladí. Muestra que por esas fechas el motivo era conocido y utilizado ya por los artistas y artesanos de la ciudad que trabajaban para el entorno regio. Aunque el tablero de mármol había adoptado una solución ligeramente más simple, el personaje principal solo tiene un acompañante, deja de ser así un unicum en la producción artística local. El mejor paralelo a nuestra pieza almeriense es sin lugar a duda otra obra esculpida en mármol, la pila de Játiva, cuya desconcertante iconografía ha llamado la atención de numerosos investigadores. En los márgenes califanes, combates de caballeros, luchas de animales, músicos y bailarinas son temas habituales que figuran en tela de fondo para otras consideradas de mayor impacto. A esto, en la pila de Játiva se les añade temas menos frecuentes, puestos al mismo nivel del relato visual. Una procesión con portadores de frutas o de animales, que en su forma evoca figuras de sarcófagos romanos, lo mismo que los sarcófagos romanos se reutilizaron en la Alcazar como antecedentes de las grandes pilas monumentales de mármol, por ejemplo. Representaciones del buen pastor, etc. Aunque aquí puede ser vista como el tributo rendido al príncipe. La presencia de una mujer lactante en uno de los medallones es interpretada por Jocelyn Dodds, una cosa de su nombre de repente, como una manifestación del control ejercido por el potestado sobre los recursos de la tierra, mientras Guardia Pons ve la imagen de Isis lactante reinterpretada por el cristianismo copto y pasado al mundo islámico con el crisol egipcio. Hay que saber que esta representación aquí es de una mujer lactante, el estilo de la pila vegetativa es muy torpe, pero la iconografía simbólicamente extremadamente rica. El paralelo con nuestro bajo relieve almeriense se sitúa aquí, este medio redondo, donde el personaje principal está recostado, ligeramente recostado, tiene el cubilete sobre el pecho, pero ya alguien le sirve. Ven aquí la jala del personaje situado detrás, que está dispuesto a servir. El servidor se alza detrás del personaje principal, esbozando el gesto de descansar. Si la inventiva del escultor y su capacidad de asimilar y de reinterpretar temas diversos es manifiesta, también lo es su torpeza técnica, de la que dan fe, por ejemplo, el confuso trazado de los drapeados, que dificultan incluso la buena percepción de la representación. Al igual que el tablero de Almería, la pila de Játiva deja numerosas preguntas sin respuestas. Su cronología es imprecisa y podría desbordar del siglo XI hasta el siglo XII. El contexto arquitectónico en el que se enmarca nos es desconocido. Se supone que hubiera podido ser un palacete extramuros o una muña, un lugar privado donde reside un personaje público. El vínculo existente entre las dos obras es en todo caso potente, a pesar de las evidentes diferencias en la calidad de ejecución, y podemos preguntarnos si tiene algo que ver con el hecho de que en un momento de mayor expansión el reino taifa de Almería se expandió hasta Játiva. A partir del conjunto de los casos que acabo de exponer, espero haber dejado patente la integración del tablero de Almería en una larga cadena de representación del poder soberano sacralizado que nació probablemente en Oriente a partir de modelos turcos y se intensificó en el mundo abasí, adoptándose casi al mismo momento el Al-Andalus Omeya, en el ámbito muy restringido del ciclo califal. La ruptura de esta cadena en Occidente parece ocurrir durante el reinado de los almorávides. Si por tanto este motivo con fuerte valor simbólico y a veces uso casi heráldico no es excepcional en el arte de corte, en cambio sí lo es su plasmación en mármol y su monumentalización. Esta obra, a pesar de la modestia de sus dimensiones, permite apreciar de forma particularmente clara las herramientas ideológicas manejadas por los príncipes taifas a la hora de proclamar la legitimidad de su poder. Como quedó un poco más de tiempo de lo que pensaba, porque me intento correr, voy a presentar las otras piezas que
sea parte de esta reflexión. Bueno, pero es que esta imagen es solamente para indicar la orientalidad de esos retratos de personajes, hace un paralelo con pinturas de la Casa de Murcia, y eso es el tablero de Almería en su cadena de antecedentes. No he puesto aquí las cerámicas Abasí, que son un poco marginales respecto a escritos de la restauración oficial. Llama la atención que Califa Al-Muqtadid, Abasí, esté aquí en un monumento cristiano, pero es que había protegido las comunidades cristianas de esta zona de Turquía y se le quería dejar homenaje. La segunda pieza de la que quería tratar ha sido también un hallazgo casual, pero en condiciones científicamente controladas. En los años 2000, en el curso de los trabajos de excavaciones y restauración del segundo recinto de Alcázar, apareció fuera de su contexto original un bloque de mampostería todavía recubierto en una de sus caras por un estuco pintado al almagro. Este tipo de ornamentación de ejecución relativamente rápida y gran flexibilidad estética es más propia de la arquitectura doméstica, pero se utilizó también en espacios áuricos, tal como está documentado en la propia María Tazara. En Almería, la excavación de las viviendas de Achanca ofrecieron los primeros datos sobre esos zócalos de época taifa, caracterizados por la simplicidad formal basada en formas geométricas de grandes superficies o anchas cintas. El fragmento hallado en la Alcázar enmarca entre dos anchas superficies lisas una taurique simple cuyo trazo rojo sobre fondo blanco define casi círculos, cada uno de los cuales encierra un gran florón asociado con una media palmeta finamente epitada. Sus proporciones y su grado de estilización están todavía muy apegados a las fórmulas propiamente califales, tales como se manifiestan en algunos tableros de mármol de María Tazara que he representado en esta diapositiva. Y no alcanzan el manierismo de obras similares esculpidas en Toledo para el Palacio del Almanún, por ejemplo. Había sencillez y eficacia estética, anunciando las realizaciones almorávides que recurrirán, no obstante, a una mucho mayor miniaturización de los elementos vegetales de la composición. Son diapositivas un poco malas, son las únicas disponibles por ahora, las excavaciones de la mezquita Al-Karawi en Fez, donde se han encontrado restos de casas bien conservados, de más de 1 metro de altura, y ven aquí en el tramado geométrico de esos lazos unos grandes florones, aquí por ejemplo, que son las versiones más modernas de esas realizaciones taifas de Almería. Dentro de esta producción, este paralelo más relevante por ahora de los zócalos de Almería son los zócalos de viviendas avanzadas por la extensión de la mezquita Al-Karawi en Fez, de la cual conocemos la fecha, 1134, es decir, que esos estucos pintados son anteriores, no sabemos de cuánto, pero anteriores de algunas décadas quizás a la ampliación del edificio. El zócalo de Alcázar confirma lo que se podía intuir del estudio de las series de capiteles esculpidos en Almería por las mismas fechas. La voluntad explícita de los potentados locales de inscribirse en la tradición califal cordobesa. En este caso, se hace retomando modelos esculpidos en mármol, pero utilizando el método más rápido y más barato de la pintura parietal, sin que podamos saber, un milenio después, si fue por unos recursos económicos reducidos o por la falta de escultores suficientemente aguerridos, que sea mi hipótesis respecto a lo que sé de los capiteles esculpidos en el mismo momento. Y el tercer elemento sobre el cual quería comentar, hacer algunas observaciones, es la cuestión de las muqarnas en los palacios taifas de Almería. Una de las cuestiones no resueltas todavía a propósito de la ornamentación del Palacio de la Alcázar es la mención por Al-Udri de un gran salón, un majlis, mocalavado, con mensuras decoradas, esculpidas y con incrustaciones de excelente oro, con pavimento y zócalos de mármol con inscripciones esculpidas. Manuel Hassien visó los demás elementos de decoración arquitectónica procedente con toda seguridad, si no de este salón, al menos del mismo conjunto áurico, duda
de que se hubiera tratado realmente de mucamnas. En efecto, estas hubieran sido una innovación absoluta en el andaluz por aquellas fechas, y lo novedoso y todavía experimental de tal elección hubiera contrastado con el fuerte tradicionalismo que se percibe efectivamente en las yeserías y sobre todo en los capiteles. El argumento sería que, tal como lo sugirió el investigador egipcio Salim, al retomar la traducción del texto de Al-Udri, la palabra no habría sido mukamnas, sino mukabbas, cuyo sentido sería un tipo particular de decoración, poco definido, de esculpida en lazos. Un segundo argumento, no del todo válido, es que todavía no se han encontrado restos de mocárabes en Almería. No es válido porque está claro que los restos de ornamentación arquitectónicas que nos han llegado lo han hecho de forma muy fragmentaria y que en algunos casos han podido desaparecer completamente, máxime, si las supuestas mucamnas hubieran sido de yeso o de madera. Al contrario, existe un argumento indirecto que nos lleva a ver como posible el uso de mucamnas por los arquitectos de Al-Mu'tasim. Son los lazos privilegiados que existían entre el reino de los Banu Sumadí y el de los Banu Hamad en el Magreb central, nacido a principios del siglo XI, lazos lógicos, por cierto, dada la vocación marítima de ambos estados. Testimonios de ellos son los fragmentos de cerámica hamadí hallados en excavaciones urbanas de Almería, no siempre publicados como tal. Recordemos también que Isa al-Dawla, el hijo de Al-Mu'tasim e Musadí, se refugió en la cala de Banu Hamad ante la inminencia de la ocupación de su capital por los almorávides. Hasta ahora, los investigadores son unánimes para pensar que la cala ha sido el primer lugar de Magreb en el que se introdujeron las mucamnas. Por tanto, la vía de importación a Almería estaría trazada. Queda por saber si en la práctica esta importación tuvo realmente lugar. Por ahora no tenemos pruebas, solo un indicio, pero la hipótesis es verosímil y no podemos desecharla. Para concluir, si hubiera tratado los capiteles taifa de Almería, les hubiera hablado de un arte heredado del califado omeya, con cierta falta de vigor en algunos casos, y sobre todo un control muy desigual de los aspectos técnicos. El arte de unos potentados a los que faltaba vigor en la definición de una estética propia, tal como efectivamente la definió Manuel García. El zócalo pintado, descubierto más recientemente en Alcázar, muestra una mayor decisión a la hora tanto de afirmar la herencia omeya como de definir sus propias orientaciones. Y el bajo relieve nos obliga también, por sus connotaciones orientales mucho más evidentes, la postura relajada, la presencia del cubilete en vez de la redoma, y a agudizar nuestra mirada sobre este arte taifa almeriense, que resulta mucho más compleja ahora, y a interrogarnos también sobre el porqué de la escasez de testimonios parecidos en los hallazgos. La gran cuestión del arte taifa de Almería es por qué quedan tan pocos vestigios. Tenemos una veintena como máximo de capiteles, unos fragmentos muy reducidos de yesería esculpida, del cual no sabemos siempre si es de la mezquita o de la Alcazaba, y este tablero que me parece una de las obras maestras de la taifa a esta península, que no dirá que hace subir el arte taifa almeriense al nivel de Zaragoza o de Toledo, pero sí que restablecer un cierto equilibrio en esta visión global de la arte taifa de la península. Muchas gracias. Hace poco, lo que decía antes de los castros y todo eso en la zona de Pilares, hablaba de que había mucha toponimia clánica bereber. ¿Por qué lo llaman bereber? Porque cuando escribí esto, tenía 20 años menos. Y entonces que creía todo lo que leía o casi. Pero de esto me gustaría hablar contigo. Bien, es que yo siempre tenía esa duda, porque son nombres normales árabes muchas veces. Y yo digo, No, creo que hay dos que se dicen bereberes, no me acuerdo exactamente si está Alda y uno más, pero no son muchos en todo caso. Pero una vez más, esto hay que situarlo, lo habrás leído hace poco, pero se escribió seguramente
hace más de 20 años. Sí, no, al hacer lo que estaba preparando, saco internet y salen cosas como esta. Digo, no, ¿qué piensan? Lo leo, pero ya que se habla mucho de eso, todavía hay mucha idea de que el deber del puro, pero no sé si hay una prueba de que a lo mejor es, aunque no lo puedas. Pruebas a partir de la cultura material es muy difícil de encontrarlo, pero obviamente, sobre todo si hablamos de épocas tardías. Y después este tema de la toponimia, pues algunos eruditos habían mencionado que el posible origen verde, porque me son los topónimos solo. Y pues he tomado la información, no soy lingüista ni mucho menos, y se ha dejado así, fosilizado también en la literatura. Yo quiero decirte que el tipo de la cazaba sí está en el texto. Lo que pasa es que, como le pasa en la historia, y aquí hay un futuro profesor, no se ha escapado del contexto. O sea, ese muro, ese punto, lo encontramos en una zona enterrada, excavada del antiguo, y lo que pasa es que no se había dado cuenta de la importancia que tenía. O sea, parecía un muro con un escutadillo entre blanco y rojo, que se fue desenterrando por el paso, no tenía comenzado, y entonces decidimos, lo trajo y la restaura para que se mantuviera, pero el soporte angulario donde estaba, está, lo que pasa en un contexto, todavía sin volver a investigar. Yo pensaba que era un bloque basculado. No. Mejor por eso, porque hay futuro. Te quería preguntar una cosa. La rama que aparece ahí, que hace esa voluntad, ¿tiene que ver con el árbol de la vida? ¿O tiene que ver con la abundancia o algo así? ¿O con el mismo vino? No me lo puedes poner. No te lo puedo decir. No aparece siempre, a veces está entre las manos de un acompañante, a veces en la mano de un personaje principal. En el caso de la basílica, el Mutavil está representado en medio de las vides, ¿no? Pero claro, es una basílica, ellos cogían cierta libertad. Pero, y después, claro, en algunos casos, como los marfiles, es claramente una flor o una fruta. Si es una flor, es bastante extraña, es como un racimo. Y árbol de la vida no creo, ahí tenemos otro tipo de representación, pero algo simbólico, pero el problema del simbolismo es que si entramos después en sobreinterpretar los indicios, podemos desviarnos demasiado. Quizás habría que acumular los datos. Yo he rastreado de forma todavía muy superficial, hay centenares de documentos seguramente, sobre todo en las cerámicas, por ejemplo, y para intentar ver si hay cosas que aparecen de forma más reiterada que otras. Bueno, pues continuamos a las 4:30.